Ok, entonces nuevamente les doy una cordial bienvenida a esta nueva sesión de la competencia de contabilidad perteneciente al técnico en contabilización de operaciones con ficha 275-84-26. Lo que nos convoca en la noche de hoy en este encuentro es precisamente hacer revisión a esa segunda fase que tenemos prevista de formación. Esa segunda fase corresponde a la competencia, a la fase, perdón, de la planeación. En esa fase de planeación, al igual que en las anteriores, pues tenemos unas evidencias que corresponden a la competencia contable. Entonces, de acuerdo a ello, la agenda que tengo prevista en la noche de hoy, pues es darles un saludo de bienvenida, mostrarles el cronograma, la guía de aprendizaje, específicamente revisar las evidencias de contabilidad, hacer un recorrido por la plataforma y los anexos que tenemos para el desarrollo de esas evidencias, realizar un avance de entrega de evidencias, cómo están ustedes al día de hoy con la competencia contable, no solo en la fase actual, sino en la fase 1, que fue la de análisis, recomendaciones varias, dudas e inquietudes. Entonces, de acuerdo a la agenda, nosotros, y me voy a ir específicamente a la fase de planeación, y voy a tener aquí de forma inmediata la guía de aprendizaje. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos establecido en el cronograma tenemos que esta fase de planeación, que es nuestra segunda fase de formación, está prevista e inició el pasado 28 de julio y de acuerdo al cronograma, su ejecución irá hasta el próximo 15 de agosto. Para el desarrollo de esta fase, quiero hacerle énfasis que tenemos 3 evidencias de la competencia de inglés, tenemos 2 evidencias de la competencia de comunicación, tenemos 3 evidencias de la competencia de contabilidad y tenemos 2 evidencias de la competencia de derechos fundamentales para el trabajo. Adicional a eso, tenemos 4 evidencias de la competencia de matemáticas. Entonces, nuevamente recordarles que tenemos competencia de inglés, derechos fundamentales para el trabajo, tenemos matemáticas y contabilidad y comunicación. Entonces, esas evidencias que están previstas para esta fase, pues corresponden a ese número de actividades que tenemos allí previstas y que estaremos desarrollando a lo largo de este tiempo. Ya empecé a hacer agenda con los instructores de cada una de esas competencias para que puedan ingresar al grupo, darle las respectivas orientaciones para el desarrollo de las evidencias. En cuanto a la competencia contable, en la competencia contable específicamente nosotros tenemos 3 evidencias. Una primera evidencia que es un cuestionario, una segunda evidencia que es un cuadro comparativo y una tercera evidencia que es un taller sobre hechos económicos. Esas 3 evidencias corresponden a la contable. Siguiendo las orientaciones que tiene la guía de aprendizaje, ahora voy a socializarla de manera simultánea lo que dice la guía. Entonces, la guía de aprendizaje específicamente me da las orientaciones para cada una de ellas y me hace relación a que la primera evidencia, que es un cuestionario,
vamos para ello a hacer lectura y aquí me da la temática que debemos leer. Efectivo y equivalente de efectivo. Adicional a eso me indica que debemos leer un documento de matemática financiera, otro documento de propiedades, planta y equipos, otro documento de propiedades de inversión y un documento sobre activos mantenidos para la venta e intangibles. Entonces, estos documentos que nos relaciona ese primer cuestionario están dentro de la plataforma. Para hacer este cuestionario, debemos hacer lectura previa de esos documentos. ¿Qué debemos hacer en territorio o dónde encontramos esa información? Recordemos que esa información la encontramos en el contenido del curso, en proyecto, en la fase 2 de planeación, que es en la que actualmente nos encontramos. Ahí vamos a encontrar lo que son la actividad de proyecto, material de formación, y en esa carpeta de material de formación vamos a encontrar los documentos allí relacionados en la guía, que es manejo de efectivo, fundamentos de matemática financiera, reconocimiento de propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activos mantenidos para la venta y activos intangibles. Esos 4 documentos son los que debemos hacer lectura previa, ese material interactivo que tenemos allí para realizar la primera evidencia, que es un cuestionario. Ese cuestionario tiene 20 preguntas, son preguntas de selección múltiple. Esas preguntas de selección múltiple, automáticamente ustedes finalicen, él les va a dar el resultado. Recordemos que el cuestionario lo aprobamos cuando cumplimos por encima del 70%. De hecho, la evaluación le va a mostrar si tiene la A de aprobado o la D de deficiente. Entonces, eso con respecto al cuestionario. ¿Cómo hacemos para presentar ese cuestionario? En la misma plataforma tenemos la pestaña que se llama Evaluaciones, y allí en Evaluaciones ustedes van a tener activos los cuestionarios. Recordemos que para esta segunda fase nosotros tenemos una evaluación de inglés, una evaluación de matemáticas y vamos a tener una de contabilidad. Esas serán las 3 evaluaciones que a ustedes le van a aparecer. ¿Cómo hacemos para identificar cuál es la de contabilidad? Lo que siempre les he manifestado, la que termine en 3022 será la evidencia que corresponde a contabilidad. Ese es nuestro código de referencia para poder ubicar las actividades que estamos desarrollando. Ok. Entonces, no sé hasta aquí si alguien tenga alguna pregunta, algo que deba resolver antes de seguir avanzando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ya leyó los documentos y quizás no lo tiene claro? ¿Tiene algo por consultarme sobre ellos? ¿Ninguna pregunta para los que están conectados? No, profe, hasta ahí está claro. Okay. Gracias, Dinauri. Quiero de forma inmediata pasarles el reporte de cómo estamos con respecto a las entregas. Entonces, la primera evidencia, que es un cuestionario, hasta este momento, hasta hace unos minutos, ¿verdad? Solo la han presentado 4 aprendices. Entonces es muy importante y de hecho los invito a hacer lectura del material para posteriormente poderlo presentar. Entonces esa es nuestra primera evidencia y así va dentro de la ejecución. Entonces, dentro de la ejecución solo 4 aprendices han accedido a la prueba y dentro del desarrollo de la prueba la tienen aprobada, la A de aprobación. Ok. La segunda evidencia que está allí prevista dentro de la guía de aprendizaje
corresponde a un cuadro comparativo de instrumentos financieros. Lo primero, ¿dónde está el material? El material lo vamos a encontrar exactamente en el mismo lugar donde encontramos el del efectivo, el de matemática financiera y otros. Entonces, ahí debajito tenemos un documento que se llama Reconocimiento y Medición de Instrumentos Financieros. En ese documento vamos a encontrar las características para desarrollar esta evidencia. Entonces, esa evidencia, de acuerdo a las orientaciones de la guía de aprendizaje, y voy bajando. Entonces, esa evidencia me pide que realicemos un cuadro comparativo y demás, y me hace énfasis de que busque o ubique el anexo número 11. ¿Dónde encontramos ese anexo número 11? Entonces, ese anexo número 11, al igual que el material didáctico, lo vamos a encontrar en la fase 2 de planeación. En esta oportunidad nos vamos a ir a la carpeta de guía de aprendizaje. En la carpeta de guía de aprendizaje nos vamos a ir a la evidencia que termina en la 3022, que es la de contabilidad. Y ahí vamos a ubicar, ¿verdad? Ahí está el cuestionario que fue la primera evidencia. Luego tenemos el cuadro comparativo, y el cuadro comparativo, al darle clic aquí, donde está esa pestaña, ese bisel naranja, pues él me va a descargar este documento anexo número 11. Entonces, este anexo número 11, digamos lo que es la plantilla insignia para nosotros desarrollar esa evidencia. Entonces, ¿qué tiene ese anexo número 11? Tiene el cuadro comparativo. Profe, ¿qué debemos elaborar en esa evidencia? De acuerdo a las orientaciones de la guía, nosotros tenemos a su lado izquierdo tienen una relación de cuentas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos desarrollar en esa evidencia? Necesitamos desarrollar, o más bien definir, e identificar las características de cada una de esas cuentas. ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Cómo se da la medición inicial? ¿Cómo se da la medición posterior? Y si esa cuenta pertenece a un activo o un pasivo. Entonces recordemos que los activos son los recursos que tiene la empresa. Permítanme un segundo, que aquí tenemos unos compañeros que me dicen que no pueden acceder a la sesión. Permítanme un segundo. Permítanme, yo trato de ayudar a los compañeros. Ok, bueno, ahí ya nuevamente les compartí el enlace por si logran conectarse. Ok, entonces sigo compartiendo pantalla. Entonces les decía que este cuadro pues nos pide como esas variables, ¿verdad?
para cada una de esas clases de cuentas. Profe, debemos construir el cuadro. Yo le sugiero, hágalo allí. Ese es el anexo que está destinado para la elaboración de esa evidencia. Pues descargue el anexo y construya su evidencia allí. Ya a manera de organización, usted le hace su portada y deja, obviamente, la actividad construida. Les decía ahorita que de acuerdo a la clasificación o que allí tenemos una columna solamente para indicar si es un activo o un pasivo, quería hacerles énfasis que los activos de la empresa corresponden a los recursos que tiene la empresa disponibles para ejecutar su operación. Y dentro de esos recursos tenemos el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, las propiedades, planta y equipos. A diferencia que los pasivos son todas las obligaciones que pueda generar la empresa. Y que esas obligaciones pueden ser con empleados, con el Estado, pueden ser de costos y gastos pendientes por pago, pueden ser con proveedores, con el mismo banco. Entonces, nosotros lo que debemos identificar en esa última columna es si esa clase que está allí descrita, que son una serie de cuentas, corresponde a un activo o un pasivo. Las definiciones y características para cada una de esas clases la van a encontrar, pues gran parte del material lo van a encontrar aquí en el contenido del curso. Ahí en el contenido del curso, vuelvo y repito, en el material de formación, ahí vamos a encontrar el documento que se llama instrumentos, reconocimiento y medición de los instrumentos financieros. Entonces él allí les va a empezar a hablar y les va a dar una descripción de las cuentas para que ustedes identifiquen cómo medir. ¿A qué hace referencia con la medición? La medición hace referencia a los valores que debemos registrar en contabilidad, ¿verdad? ¿Cómo determinar esos valores? Ejemplo, la norma dice que el valor del costo de un bien o de un inventario corresponde al valor de compra, al valor del flete, al valor de los impuestos descontables. Esa es su medición inicial, ¿verdad? ¿Cómo sé yo cuál es el valor correcto, perdón, que debo registrar en contabilidad? A eso hace referencia la medición. ¿Cuándo se da eso? Esa medición se da en el momento de compra del activo, en el momento en que se realiza el préstamo, ahí en ese momento se da. Entonces la norma misma tiene para cada una de las clases cuáles son sus características, cuál sería su medición inicial y la medición posterior hace referencia a qué información debo presentar o revelar en los estados financieros. Entonces, es muy importante tener esa característica. Esta es la segunda evidencia y vuelvo y repito, es un solo documento de apoyo que tenemos allí. No está de más indicarle que la biblioteca también tiene información al respecto, que en las páginas y ojalá páginas que sean confiables, pues también tenemos información de interés que estoy segura le va a servir para la construcción de esa evidencia. Entonces, no sé hasta aquí si hay alguna pregunta. No, profe. Ok. Entonces, dicho ello, voy a mostrarles cómo vamos con el avance. Quizá puede sonar un poco prematuro, pero voy a tomar esa dinámica de irles mostrando cómo vamos con el avance, también para que ustedes vayan identificando que tengo pendiente, ¿verdad? De tantas evidencias, pues se me puede olvidar ejecutar cualquiera. Entonces, para esa segunda evidencia del cuadro comparativo, solo 2 aprendices han entregado la evidencia. Entonces,
2 aprendices entregaron su evidencia. Entonces es muy importante que vayamos haciendo el ejercicio sobre el desarrollo de esas evidencias. Voy a leer un chat que me escribieron acá. El quiz, Laura, normalmente las pruebas de conocimiento tienen 3 intentos mínimamente. Entonces, si presentan alguna dificultad con ello, que la plataforma no les permiten, ya ustedes me escriben y con gusto yo reviso dentro de la configuración qué le puede estar afectando para que puedan realizar los intentos. Ok. Antes de avanzar a la tercera evidencia, con todo gusto, Laura. Antes de avanzar a la evidencia, yo quiero mostrarles, bueno, y voy a dejar allí los nombres, cuántos aprendices hasta el momento han aprobado la competencia de contabilidad en la primera fase. Y hago énfasis en ello porque obviamente es necesario que conozcamos. Entonces aquí tengo 2, 4, 5 aprendices tienen aprobada la primera parte de la competencia de contabilidad. ¿Y cómo hago yo, profe, para saber si aprobé o no aprobé? La aprobación para la competencia de contabilidad o para los resultados que están dentro de la competencia de contabilidad corresponden básicamente al desarrollo de las 3 evidencias. Entonces, para poderlos evaluar, usted necesita hacer entrega de las 3 evidencias. Recordemos que en la primera fase teníamos 2 mapas mentales y el taller de sí. Para esta segunda fase tenemos una evaluación, tenemos un cuadro comparativo y tenemos taller de sí. Entonces, cuando ustedes me entreguen esas 3 evidencias, solo hasta ese momento podré evaluar los resultados que están previstos. Entonces, nosotros en la primera fase teníamos 2 resultados por evaluar. Los aprendices, esos 5 que les acabo de mencionar, que tienen aprobada la fase, ¿verdad? Fue porque cumplieron a cabalidad con las 3 evidencias de entrega. Entonces, ese es eso. Sí, de hecho, ustedes allí en estos momentos, Laura, se encuentran en plan de mejoramiento, ¿verdad? Que es un lapso de tiempo que a la luz del reglamento se debe dar para que usted pueda entregar las evidencias. A eso dirán algunos, profe, pero entonces, ¿de qué edad de que yo pueda entregarla de manera oportuna? Pues no es lo mismo entregar de manera oportuna que cuando un aprendiz es reiterativo en el incumplimiento de entrega de sus evidencias, pues en los futuros comités de evaluación que tendremos, pues serán temas de conversación dentro del comité. Entonces es muy importante. Las evidencias de la primera fase están activas o les permiten más bien las entregas tardías. Entonces, el instructor cuando esté evaluando va a identificar si usted cumplió o no con los plazos establecidos, porque la misma plataforma me indica que X o Y persona entregó la evidencia con 1, con 2, con 3, con 15 días después del vencimiento. Entonces, es muy importante tener eso presente. Profe, Hola, qué pena interrumpirte. sí, dígame. Profe, mira, lo que pasa es que yo tuve un accidente, entonces me ha quedado un poco complicado trabajar sobre las evidencias de la primera fase. Pues la verdad me caí, me partí una mano, entonces me queda muy difícil trabajar con la mano izquierda nomás, pues por el mouse y por demás, por todo. Entonces, Sí, pues claro. le estoy haciendo ahí poquito a poquito, pero entonces no sé ahí cómo yo haría igual, le entrego evidencias, no sé cómo hacer, profe. Ok. Entonces yo le Yo estoy haciendo así como de a poquitos y voy entregando lo de emprendimiento, lo de inglés, porque me queda muy difícil. claro, te entiendo. Azucena, yo ahí le sugiero y me imagino que a usted la incapacitaron. Sí, señora.
yo le sugiero allí a Susana que usted me remita un correo y enseguida Sí. lo voy a decir, que yo con ese correo les notifico a todos los instructores de esa primera fase y de la segunda también, que en el caso suyo usted se encuentra incapacitada por X y Y razón. Entonces ya tenemos una justificación para que si mañana, el próximo mes se nos presenta un comité, podamos decir que Azucena no ha entregado sus evidencias porque presentó un accidente y eso obviamente le retrasó un poco el proceso de la construcción de evidencia. Pero es lo mejor que podemos hacer. Y ya yo Ok. notifico todos. Entonces, aquí en el chat, Azucena, te voy Sí. a escribir mi funcional para que puedas hacer el envío de ellos. Entonces, Ok, profe, sí, sí, señora. envío y ya yo les informo a los profes. Ok, profe, entonces sí voy a hacer eso porque es que de verdad me queda, o sea, me queda muy complicado. Claro, ya usted ya Bueno, va haciéndolas en la medida en que vaya teniendo los espacios, las va construyendo, pero ya todos son conocedores de la razón por la no, y cual. es que me demoró súper hartísimo por evidencia, o sea, yo trato de hacerlo, pero me demoró mucho tiempo. Claro, claro. Entonces hagamos ese ejercicio, Azucena. Ojalá lo puedas hacer en el transcurso de la semana para yo notificarles de manera oportuna a ellos. Ok, profe, muchísimas gracias. Todo gusto. Entonces, antes de continuar con la tercera evidencia y teniendo en cuenta que muchos aún tienen pendiente la tercera evidencia de la fase de análisis, me encantaría poderles escuchar qué preguntas tienen y hablo sobre la primera fase y hablo del taller de SIGO, que yo sé que es quizás de los pendientes más repetitivos que se generan dentro de la competencia de contabilidad, pero me gustaría muchísimo poderles escuchar qué dudas tienen con respecto a los registros, con respecto a la elaboración en el sistema y demás, para poderles aportar y que obviamente ustedes puedan desarrollar las evidencias. Entonces, soy toda oídos para apoyar a esos compañeros que no han podido terminar la fase de análisis por el tema de sí. Bueno, y en términos general a todos los que tengan pendiente el taller de sí. Entonces los escucho. Pueden ir levantando la manito, los voy escuchando y de lo que ustedes me vayan consultando, pues yo de una vez lo voy socializando, les voy dando claridad en la duda que tienen para que ustedes puedan avanzar en el desarrollo de la evidencia y posteriormente puedan pasar a esta fase de planeación. Entonces los escucho. ¿Cómo así que todos se quedaron callados? Si tengo en estos momentos, ok, por aquí ya hay una manito levantada y es la manito de Luisa Fernanda. Buenas noches, Luisa Fernanda. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Profe, sí, bueno, es que resulta que yo no la he podido hacer porque es que a mí la verdad del trabajo me queda muy poquito tiempo y yo no he entendido bien si es que yo tengo que ir solucionando lo que está en el PDF y a ir haciendo en el SIGO o el PDF me explica lo que hay que hacer en el SIGO. Bueno, lo primero, Luisa, es, y me imagino que lo tienes claro, es que nosotros para esa primera fase tenemos dos anexos, el 6 y el 7. ¿Los tienes claros? ¿De dónde salen y ya los descargaste? Sí, sí, señora, esos yo ya los descargué, pero pues no los he empezado a hacer, pero es que son los que me quedan pendientes. Ok, perfecto. Entonces, lo primero era eso, si los conocías de dónde salían para poderte, sino para orientarte de dónde estaban. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Luisa? Este anexo número 6, que es lo primero que vas a empezar a construir, ¿verdad? Porque voy a ir solamente hasta los parámetros que debes realizar. Efectivamente, es un paso a paso de cómo funciona el sistema
¿verdad? Y donde encuentras en cada uno de los iconos o botoncitos que tiene el sistema qué se puede hacer en ello. Entonces, el anexo 6 empieza con una descripción de todo lo que tiene el sistema, de cómo se accede al sistema. Empieza a hablar de un sinnúmero de pantallas y demás que vas a visualizar en el sistema y que te van a permitir conocer, ¿verdad? Aquí me explican qué voy a encontrar en cada botoncito y así sucesivamente. Me está dando una introducción para que yo identifique, una vez tenga abierto mi sistema contable, identifique cómo funciona, ¿verdad? Y cuáles son sus diferentes botones. Entonces, luego, el mismo documento, una vez has estudiado como esas observaciones, y creo que a partir de este momento, él te va a pedir crear la empresa, ¿verdad? Que es con la que vamos a trabajar en el sistema contable. Entonces, aquí a partir de la página 14, él te empieza a hablar del perfil de la organización y te empieza a indicar qué vas a hacer. Te vas a configuración, organización, generales, perfil de la organización. Esto que está aquí simplemente son paso a paso. Y de hecho, lo que voy a hacer es mostrártelos. Déjame, yo ubico un usuario aquí cualquiera y accedo al sistema. Entonces, él lo que me va a mostrar o lo que me está orientando allí a partir de la página 14, empiezan los parámetros. De la página 1 a la página 13 es simplemente la explicación de qué vas a encontrar en este botoncito de crear, qué vas a encontrar en esta ruedita dentada, qué significa la campanita, qué significa este calendario, qué significa la lupita, para qué sirve todo y cada uno. Entonces, a partir de la página 14, él te empieza a hablar sobre el perfil de la organización. Y en ese perfil de la organización te dice, vea Luisa, váyase a configuración, organización y generales. Entonces, ¿cuál es el botón se me olvidó? El botón de configuración. Aquí mismo, de hecho, en el anexo número 6 te muestra el icono, ¿verdad? Aquí te está mostrando que es la ruedita dentada, ¿verdad? O el engranaje. Entonces yo me voy aquí y él aquí luego me dice, vea, luego se va a organización, entonces me voy a organización y ahí me dice perfil de la organización. Entonces en ese perfil de la organización, pues yo voy a acceder y el sistema pues me va a habilitar las pestañas y mira que si tú vas bajando, pues él te va mostrando el paso a paso, ¿verdad? De lo que tiene el anexo 6, porque el anexo 6 es muy extenso, pero porque tiene el paso a paso lo que van a hacer. Entonces te va mostrando hasta que llegas y te muestra cuáles son los datos que vas a cargar en el sistema. Entonces aquí te dice, vea, los datos generales es una empresa. Entonces ahí está una empresa. Luego te dice, vea, la razón social va a ser esta. Entonces yo puedo copiar, de hecho pegar aquí y empiezo a vaciar toda la información que tengo en el anexo número 6. Finalicé este proceso y voy avanzando en el anexo. Luego me dice que crea el contador, luego me dice que cree el logo y así sucesivamente voy a ir creando paso a paso el sistema, ¿verdad? Lo voy a ir adecuando acorde a las necesidades de la empresa, con sus clientes, con sus proveedores, con sus documentos. Entonces, es eso lo que vamos a hacer en esa primera parte, Luis. Y no sé si allí te he dado mayor orientación hacia lo que debes hacer hasta ese punto donde voy. Sí, sí, señora, es que no había podido ver la grabación de la otra clase. Profe, y digamos, en el archivo en Excel que toca hacer el comprobante y eso, o sea, ¿eso es con información que nosotros nos inventamos? ¿O su merced también ahí hay anexo donde ponemos la información? No, señora, nosotros en ninguna de las evidencias de contabilidad nos vamos a inventar nada. Entonces, todo esto que está en la primera parte del anexo 6
corresponde a los parámetros, así lo llamamos nosotros cuando estamos organizando o alistamiento del sistema, ¿verdad? Entonces, todo esto son parámetros. Entonces, mira todo lo que debemos construir. Por acá en la página, ya por dónde voy, por aquí por la página 40 y algo, creo que es la 49. Entonces, todo eso que hay desde la página 1 hasta la 49, si mi memoria no me falla, son parámetros. Entonces, él te va a decir, créeme los clientes, créeme los comprobantes, créeme los medios de pago, créeme, y empieza a crear una serie de cosas, ¿verdad? Y luego, a partir de la página 49, efectivamente, ya aquí hay unas transacciones y recordemos que las transacciones son los diferentes intercambios que se pueden dar en una empresa por la compra o venta, por el pago, por el recibir un dinero. Entonces, aquí se van a dar las diferentes transacciones y de estas transacciones que están descritas aquí por día, con valores, con terceros y demás, es como vamos a construir los documentos contables que están en el anexo número 7. El anexo 7 lo que tiene, como todo esto yo lo voy a ir construyendo en Sigo, pues el anexo lo que tiene son unas plantillas de documentos para que usted los diligencie, los elabore y junto a lo que está preparando en Sigo, pues entregue su evidencia. Y no sé cómo... Ya. ¿Sí? Le di un poquito más de luz en lo que tiene que construir. Sí, sí, señora. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, Luisa. No sé si haya otro compañero que tenga alguna pregunta al respecto. Chicos, aprovechemos estos espacios, pregunten. No importa que sea desde cero, pero pregunten para poderles ayudar con respuestas que le ayuden a eso. Hola, buenas noches, Dinauri. Te escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, yo le tengo una duda sobre este tercer taller. Ahí me disculpan los compañeros. Profe, ahí dice que hay que crear una nota de contabilidad. Vean, me puse a cacharrear Sigo y no sé si es que tenemos que crear ese nuevo comprobante para que nos aparezca. Pues estaba en la parametrización del sistema y es como lo único que no me sale, o si fue que yo cometí un error, ¿cómo lo corrijo? Porque Eso es. en ese taller dice pues crear nota de contabilidad y pues la verdad, buscando los paso a paso no le encontré. Disculpa, Dinauri, me hablas de la segunda fase, ¿verdad? Sí, profe, de la segunda fase. Entonces me voy lo primero que tengo que hacer y voy a aprovechar que me haces la pregunta para mostrarle a los compañeros de qué estamos hablando. Entonces resulta que para el desarrollo de la tercera evidencia de la segunda parte, nosotros tenemos también unos anexos. Y de acuerdo a la guía, pues la guía lo que me indica es que aquí de hecho, en la guía de aprendizaje, en las evidencias de contabilidad que terminan en la 3022, pues tenemos el anexo número 12. Entonces, ese es el que voy a abrir, Dinauri, para poderte responder. Entonces, el anexo número 12, pues también es la construcción de un taller de ciclo. Solo que esta segunda parte, pues si allá habían 50 páginas, pues aquí tenemos la mitad, 25. Tiene menos parámetros. El que quizás tiene más parámetros es la parte inicial, pero ya los demás, los parámetros son mínimos. Dinauri, usted me indica por favor a qué página hablamos. Si son de registro, me puedes decir la fecha y demás para poderte orientar con la respuesta. Sí, profe, es la página, acá, es la página 19, sí, es la página 19 y es el registro, el primer registro, la fecha es 15. Ok,
Entonces estoy página 19. Ok, ¿te refieres a esta primera transacción? Sí, profe, que es que allí nos está diciendo cómo es que tenemos que hacer como el comprobante. Entonces, Sí. siguiendo esos iconos, a mí no me apareció, pues, que dijera nota de contabilidad, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, permíteme inicialmente y te muestro cuál es la nota de contabilidad. Fíjate que listo, ahí está. La nota de contabilidad es un documento que le permite a la empresa hacer causaciones y demás transacciones que no generan, digámoslo así, un documento como tal. O en algunos casos, pues no corresponde a un pago, ¿verdad? Por lo menos causar los gastos del mes de julio, porque apenas me acaba de llegar la factura, entonces para eso se utiliza la nota de contabilidad. Entonces, en esa primera transacción te están orientando hacia el desarrollo de este documento. Si no lo tenemos Dinauri, pues aprovecho lo que tenemos aquí en el anexo número 6, que fue donde hicimos las parametrizaciones o la creación de comprobantes de formas de pago, y hago exactamente el mismo proceso con el comprobante de contabilidad. Entonces lo creo, tengo el consecutivo a partir del 1, desarrollo o construyo el comprobante de contabilidad. Si no me equivoco, creo que está por allá por la página 12. Voy a ver. Bueno, entonces aquí me dice que crear comprobante. Ah, no, este no es. Permítanme un segundo. Se me fue por acá bien lejos. Yo lo necesito el que está allá en la parte superior. Ok. Entonces, a partir de aquí, pues él me va mostrando cómo debemos crear los comprobantes, que ya nosotros, de hecho, lo hemos hecho. Y aquí está. Ahora sí. Ahora sí lo encontré. Entonces, para usted crear Dinauri, ese documento, pues usted deberá seguir estos pasos que están en la página, no en la 2, están en la página 26. Entonces, Dinauri, ¿qué situaciones te vas a encontrar en esta segunda fase para el desarrollo de ese taller? Te vas a encontrar en que te van a tocar elaborar, crear cuentas, te va a tocar crear comprobantes, como es este caso, te va a tocar crear terceros porque no los tienes. Entonces, como ya lo sabemos hacer porque inicialmente lo habíamos hecho, es esto lo que vamos a hacer en esta segunda fase. Listo, entonces, el anexo 6 que trabajamos en la primera fase, pues te va a servir de apoyo para poder identificar cómo creo, en este caso, el comprobante. Y el anexo 7 que utilizamos en la primera fase, pues es, digámoslo así, un documento transversal para todas las competencias. Siempre lo vamos a utilizar en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3 y en la fase 4. Porque el anexo 7 legalmente es una plantilla, ¿verdad? Con muchos soportes o varios soportes de contabilidad que vamos a utilizar dependiendo de la transacción. Y no sé si allí respondí a tu pregunta, Dinauri, me cuentas. Sí, profe, ya me quedó pues como claro acá en el sistema que sí debo crear ese comprobante que diga nota de contabilidad. Los terceros, pues sí los logré como sacar en una tablita y ya ingresarlos en el sistema. Pero esa era la duda que tenía. Ya en el desarrollo del taller, pues le iré preguntando. Claro que sí. De hecho, me Muchas parece muy gracias, bueno profe. que empiecen a hacer como los parámetros, y de hecho no voy a empezar a hablar como de los registros, pues a no ser que tengan preguntas puntuales, para que ustedes empiecen inicialmente con los parámetros. Entonces, esos parámetros, lo que hacemos con los parámetros es simplemente preparar el sistema para hacer los registros contables. Entonces, sugerencia, porque de hecho los registros contables empiezan a hablarle de instrumentos financieros,
les empieza a hablar de inversiones, les empiezan a hablar de propiedades, planta y equipos. Si no hacemos el ejercicio de las dos primeras evidencias, en las que nos, digámoslo así, que suena hasta brusco, en la que se nos obliga a leer unos documentos o un material de apoyo para dar respuesta a esas dos primeras evidencias, entonces la construcción del taller puede ser un poco más complejo. Entonces, la invitación será eso, a que construyamos primeramente las dos primeras, y que valga allí la repetición, evidencias. Muchas gracias, profe. Yo creo que primero sería como los parámetros, porque Sí. la verdad, esos cálculos como que sí enredan un poquito. Sí, claro. De hecho, para la siguiente sesión ya yo les voy a empezar a hablar de cálculos y les insisto mucho en la lectura y lo voy tomando como paso a paso, y los invito, léanse primero los documentos de la prueba de conocimiento o de la evaluación, presenten la prueba y ya tienen un insumo porque ya leyeron, aprobaron la prueba y ya tengo claro el concepto. Luego me voy y hago el cuadro comparativo de instrumentos financieros y empiezo a desarrollar esa segunda evidencia, ya tengo el concepto y demás. Y luego cuando una esas dos evidencias, que es más desde lo conceptual, cuando ya tenga eso, pues ahí sí me voy a la tercera evidencia. Con lo que me dices, Laura, efectivamente para esta segunda evidencia o tercera evidencia de la fase 2, que es el taller, siempre vamos a hacer lo mismo. Siempre sigo, consta de dos entregas. Una que son los pantallazos de lo que estamos preparando, ¿verdad? De lo que construimos en el sistema contable. Dos, el anexo 7 o los documentos, la elaboración de los documentos contables que se nos brindó el esquema o la estructurita en el anexo 7 de la primera fase. Pero la combinación de los dos es lo que vamos a entregar. Siempre está combinado los dos. Otra recomendación con ello. Ok, Laura, con gusto. Otra recomendación con ello es, recuerden que enviamos máximo 2 archivos. Un archivo con los documentos en Excel, si así los estás preparando. 2, enviamos el archivo con los pantallazos y lo que estamos construyendo en el sistema contable. O en su defecto, combinamos todo y hacemos una sola entrega. Ya es más un tema de organización, pero esa organización debe ser clara para cualquier usuario que lea su evidencia. ¿Listo? María Isabel, buenas noches, te escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches. Lo que pasa es que yo sigo teniendo un inconveniente con la calidad del internet y muchas veces no me deja elaborar los comprobantes que tengo que hacer porque el SIGO me dice que el internet es de muy baja calidad y no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Luisa, yo ahí le requisito en la medida de posibilidades o que se pueda elaborar ello cuando las redes de internet menos polarizadas. Nos vamos a trabajar ahorita, todo el mundo está conectado a internet, lo hacemos, hay unos horarios pico para ello, o en la mañana, en el lapso de mañana, pues puedo hablar cosas que desconozco su disponibilidad, pero sería como espacio lo que está haciendo también el sistema. Está en una plataforma y la plataforma es de conectividad, ¿verdad? Porque está en la red, como tiene su diseño, tiene iconos y demás, lo puede hacer más pesado, pero esto ya es espacio.
para que lo hagas en horas donde quizás la conectividad no te afecte tanto. Ok, listo, profe, entiendo. Muchas gracias. Todo. No sé los demás compañeros, yo por aquí había visto otra manito levantada. No sé si alguien más tenga preguntas. Vamos a ver por aquí en el chat. Aquí alguien me preguntó algo. Luisa, usted no puede encender su micrófono para escucharla mejor. Aquí me dice Luisa Fernanda Escobar. No sé si era la que me hablaba y me indica que que no sabe cómo iniciar y me muestra la transacción. ¿Tienes dudas con la transacción? ¿Cómo te puedo ayudar en ella? Muy buenas noches, instructora. Buenas noches. Mira, instructora, lo que pasa es que yo ya hice pues el paso a paso Sí, y señor. llegué al punto de los movimientos de diciembre, ¿sí? Sí. Del anexo 6, ¿sí? Y ahí me aparece que dice nota, las compras realizadas en este mes corresponden al centro de costos 001. Entonces me confunde el centro de costos con el día 1 de que dice se abre cuenta corriente. Esa cuenta en pasos anteriores ya la habíamos creado como un tercero. Entonces ahí dice que se consigna, pero aún no sé si esto es el dinero ingresa a la empresa o no sé si tengo que hacer un recibo de caja o un comprobante O sea, aún no sé, he intentado hacerlo y no encuentro no encuentro la manera, me siento, no estoy como, no sé cómo empezar a hacer empezar a hacer el movimiento de diciembre. Me he intentado enfocar en cómo hicimos el paso a paso y los movimientos de noviembre, pero aún sigo perdida y no he podido avanzar de ahí, o sea, no he avanzado, ahí quedé. Ok, entonces, lo primero de indicarte el centro de costo no tiene nada que ver con el día 1. El centro de costo es, de hecho, ustedes lo crearon dentro de los parámetros y es simplemente para qué sirve el centro de costo, para que la empresa identifique, creo que es, no recuerdo bien, estoy en la página 51. Déjame, te lo busco para que lo puedas identificar. Entonces, nosotros debíamos crear un centro de costo que era oficina principal y un centro de costo 2 que era punto de venta. Lo que te está indicando allí es que la compra que se generó, ¿verdad? O la consignación o lo que se generó allí en la transacción, todo corresponde a la oficina principal. ¿Dónde te va a aparecer eso? Cuando estés haciendo la transacción. Entonces, cuando esté haciendo la transacción, y te voy a mostrar, entonces, cuando estés haciendo la transacción, él te va a pedir el centro de costos. Es eso lo que vas a hacer. Vamos, aquí. Es eso lo que él está haciendo allí. Entonces, aquí él te da el paso a paso lo que debes hacer, ¿verdad? Registro contable, entonces me voy a crear, comprobante contable. Entonces, voy a irme aquí a crear. Yo me salgo de acá porque hice algo y listo. Entonces, me voy aquí a crear. Aquí me dice comprobante contable. Espera que vaya haciéndolo. Y voy a escoger cualquiera, porque este sistema no es mío.
Entonces voy a escoger cualquiera. Ahí tengo este, entonces aquí, ay, este no tiene creado los centros de costos. Bueno, entonces voy a coger aquí, ¿verdad? Voy a coger un tercero cualquiera, la descripción. Entonces, cuando la cuenta, y lo voy a hacer por acá, porque este todavía no tiene creado los centros de costos. El caso es que cuando usted esté registrando, cuando usted creó las cuentas, él aquí les va a mostrar el centro de costos. Usted le va a decir 01 o 02, ¿verdad? Es eso, para eso sirve lo del centro de costos y este sistema no lo tiene aquí, pero es eso lo que hace el centro de costos, o sea que no tiene nada que ver con el día 1 que te está pidiendo allí de registro. Lo otro es, me decías que si tenías que crear, que no entendías, si tenías que hacer un recibo de caja. Recuerda que el recibo de caja yo lo elaboro cuando estoy recibiendo dinero. Cuando estoy recibiendo dinero y normalmente, o documentos equivalentes a efectivo dentro de la empresa. En este caso, yo no estoy recibiendo dinero, por el contrario, estoy tomando el dinero que tengo aquí en la caja y me lo estoy llevando al banco, ¿verdad? Es esa la figura. Ustedes pónganse en el papel. Si yo quiero abrir una cuenta hoy, independientemente que sea de ahorro o crédito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar mi plata, ¿verdad? La que tengo aquí disponible en mi bolsillo o en mi caja. Me voy al banco y la abro. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente la dejo de tener en mi poder y se la entrego al banco para que el banco la tenga ya, ¿verdad? Que la custodie, que me la guarde en una cuenta que me permita hacer negocios en la web. Ejemplo. Entonces, aquí no hay un recibo de caja. Por eso es tan importante que ustedes tengan claridad y el mapa mental de los documentos contables nos pedía eso. Identifique cuáles son los documentos contables y para qué se utiliza cada documento. Entonces, ahí no hay un recibo de caja para aclararte ello. Entonces, aquí dentro de eso, puedes utilizar un comprobante de consignación, que es lo que realmente estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Un comprobante de consignación o una consignación. Aquí me dice, se consignan los cheques recibidos al momento de la constitución y 3 millones de pesos en efectivo. ¿Cuáles son los cheques recibidos al momento de la constitución? Y mire que voy fragmentando por partes cada una de lo descrito en la transacción. Aquí cuando usted registró en el recibo de caja 1 y 2, que era donde Felipe y Juliana entregaban la plata, aquí mira que yo tenía que Felipe me entregó un cheque por 37.500.000 y que Juliana me entregó otro cheque por 20 millones de pesos. Entonces, ¿qué valores voy a llevar ahí? Esos dos, esos 57.500.000, ¿verdad? En cheques y 3 millones de pesos en efectivo. Es muy importante que ustedes tengan a la hora de registrar una trazabilidad entre lo que se está generando, porque todo va contando una historia, pero la va contando por partecitas. Entonces, él te la está contando, te está diciendo, vea, esos cheques que Felipe y Juliana me entregaron cuando constituyeron la empresa, más 3 millones de pesos que recibí en efectivo, lo voy a llevar al banco y lo voy a dejar allá. Es eso lo que describe esa transacción. Ahora bien, si usted no tiene creado este comprobante de consignación en SIGO, usted lo puede crear. Usted lo puede crear. Y ahorita creo que les mostraba cómo crear el documento. Entonces, no sé si hasta aquí te he ido aclarando la inquietud. Me dirás. Sí, instructora, sí. Es que esa era mi duda y no podía avanzar, era por eso, porque no sabía bien, pero pues ya me quedó muy, muy claro. Otra pregunta, instructora, lo que pasa es que yo he estado manejando pues la plataforma, sigo y empezando pues estuve mirando las grabaciones y empecé a hacer el paso a paso, pero entonces yo lo hice como referente a si
en mí, ¿sí? Digamos, puse datos de personas X como para ir creando e ir mirando cómo funcionaba pues la plataforma, ¿sí? Sí. Eso fue antes de empezar a hacer pues el trabajo El como taller. tal. La pregunta es, he intentado ingresar, he intentado buscar cómo eliminar estas cosas y no he podido, digamos, yo creé en la primera, iniciando, creo que era, tocaba hacer unos terceros y yo creé pues unos terceros así imaginarios con documentos y cosas así para mirar cómo era que se creaba y cómo era que manejábamos esto, pero no he podido, no los encuentro. He movido la plataforma para un lado, para el otro, para poder pues encontrar e eliminar pues estas personas que creé de más, porque yo creé, me acordé, creé proveedores, creé unos clientes y unos terceros para mirar cómo era que se manejaba pues el crear pues estas cosas aquí en la plataforma, pero pues no he podido eliminarlos. Ahí me quedan cuando empecé a hacer el paso a paso de la actividad, empezaron a salirme los nombres de las personas que creí, yo no he podido eliminar esto. No, Luisa, el sistema no te va a permitir eliminación. Y la razón por la cual en estos momentos los sistemas no permiten eliminación de terceros es sencillamente por efectos de facturación electrónica, que más adelante lo vamos a ver, por efectos de trazabilidad de las transacciones. Usted puede tener mil terceros allí creados entre proveedores, clientes y otros. Lo importante es que cuando estés haciendo el registro, lo hagas con el tercero que te está indicando la transacción, pero el sistema no te lo va a permitir hacer. Lo máximo que puede hacer un sistema es que lo inactives, ¿verdad? Y no lo hace porque entonces afecta el historial de toda la trazabilidad que ha tenido la empresa, entonces los sistemas con eso sí no te dejan modificarle un número de cédula, si te equivocaste crea uno diferente, y esos son, digámoslo así, barreras de control que tienen los sistemas por efecto de base de datos, por efecto de que un tercero, una cuenta contable, pues ya tiene una serie de operaciones y si usted lo elimina, pues puede afectar todo el historial. Entonces, por eso los sistemas, por lo general, tienen ese tipo de restricciones, Luisa. Entonces, no te va a dejar eliminar. Ok, pero no me afecta en nada, ¿sí? No me afecta en la plataforma haber hecho esto. Exactamente. Si usted la transacción de Juliana la hizo con Juliana, está perfecto. ¿En qué le afectaría? Usted en vez de Juliana escoja a Luisa, porque la transacción quedó es a nombre de Juliana. En eso sí afectaría. Pero no te afecta en nada esa base de datos de terceros allí, no. De hecho, el sistema, por defecto, como es una plataforma educativa, tiene muchos terceros creados. Ustedes observaron allí, tiene unos documentos estándar allí creados. Entonces, la plataforma no viene en 000, sino que tiene algunos registros allí guardados. Pero no te preocupes, vuelvo e insisto, que no te afecta en nada, Luisa. Ok, muchísimas gracias. Con todo gusto, Luisa. Los demás compañeros, preguntas, dudas, inquietudes. Ok. Paso a informarles que hasta este momento tengo previsto o tengo más bien programada sesión con la competencia de inglés para el 15 de agosto. En esa fecha, ustedes tendrán encuentro con la instructora Ana Carolina Polo y en ese encuentro, pues estaremos o estarán socializando las 3 evidencias de la instructora, que es un cuestionario, es una evaluación, es un video y es una evidencia que se llama crónica. Ella en esa sesión les va a dar las orientaciones para ello. Estoy tratando quizás de agilizar un poco la intervención
de los diferentes instructores transversales y por eso me he adelantado un poco con ustedes en la competencia de contabilidad, porque sé que la profesora de Derechos Fundamentales para el Trabajo necesita trabajar con ustedes en 3 sesiones por el número o el volumen de evidencias y ella les va a ir dando tareas, entonces se reúne con ustedes hoy y ella les va a dar una fecha para entregar X tareas, entonces para que lo tengamos presente. En la medida de sus posibilidades vayamos construyendo las evidencias que nos van orientando para que vayamos adelantando el proceso. Yo insisto en que ya debemos ir construyendo el cuestionario y el cuadro comparativo que corresponde a contabilidad. Y los que aún no han entregado el taller de SIGO número 1 deberían estar, mejor dicho, pisando el acelerador para poder entregar esa evidencia. Entonces, con esas 3 evidencias, pues ya logramos acelerar un poquito el proceso para el desarrollo de las demás o las futuras evidencias que tenemos, porque tenemos, vuelvo y repito, inglés, competencia de comunicación, tenemos matemáticas, tenemos derecho fundamental para el trabajo y tenemos contabilidad. Aunque el tiempo todavía nos da espacio, pues yo trato siempre como de ir trabajando a la par e irles invitando para que desarrollen las evidencias en la medida en que vayan teniendo las sesiones, para que de esa manera pues ustedes puedan también finalizada la fase, pues cumplir con la entrega de las mismas. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna otra pregunta por los demás compañeros. Ok. Entonces, no habiendo más preguntas, agradezco muchísimo la participación en el encuentro en la noche de hoy. Nuevamente les motivo para que sigamos en el avance en la construcción de todas estas evidencias. Ya el tiempo va volando, ya estamos en la segunda fase y si Dios permite, antes de finalizado el año, llegamos a la tercera fase y prácticamente finaliza el programa. Entonces, les animo para la construcción de la misma. Sé que todos tenemos los tiempos limitados, pero hagámoslo como un reto personal. No es fácil trabajar, estudiar, ser ama de casa, esposa, hija, hermana, ¿verdad? Y lo hablo pues en mi caso porque soy mujer, por si de pronto hiero susceptibilidades aquí, si hay algún hombre, pero es simplemente un objetivo propio que debemos construir, ¿verdad? Para el desarrollo. Entonces, de nuestro nivel profesional y simplemente como una competencia propia de conocimientos. Como seres humanos, pues estamos siempre prestos a querer aprender, entonces les motivo siempre a que logren ese gran objetivo y que me acompañen en él para que al finalizar el tiempo de la etapa lectiva, pues ustedes logren certificarse. Entonces, les deseo una linda noche. Espero tener mayor participación en las evidencias de contabilidad durante el resto de la semana. Que descansen y cualquier duda, inquietud, pues estaré presta allí para irles resolviendo en la medida de las disponibilidad. Linda noche para todos. Bendiciones. Gracias, profe, igual. Muchas gracias, profe. Todo gusto. Feliz noche.